Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Vélez Moro. Tengo la oportunidad de participar en el 26 Congreso Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones, Geopolítica e Impacto Social, Intervenciones para el Fortalecimiento de la Humanidad. Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad. Lamentablemente no pudimos llegar a tener nuestra presentación presencial, como era nuestra intención inicialmente. Pero bueno, tenemos la oportunidad de seguir manteniéndonos cercanos a través del medio virtual. Agradezco a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México por esta oportunidad para presentar este avance de investigación que tiene como título el siguiente: de competidores a competidores, retos de los artesanos y artesanas en la cerámica de Chulucanas, Piura, Perú. A continuación paso a exponer mi presentación. El planteamiento que tenemos, el planteamiento problemático que nos hemos propuesto, parte de las siguientes ideas. En primer lugar, que el Perú es uno de los países en América Latina y en el mundo que tienen mucha riqueza y diversidad patrimonial, especialmente en la artesanía, en patrimonio inmaterial. Contamos concretamente con 32 tradiciones artesanales distintas y la cerámica y la alfarería se encuentran en segundo lugar después de la textilería. Además, también hay que tener en cuenta que la cerámica y la textilería, si bien está desarrollada en los 24 departamentos de nuestro país, principalmente se concentra en unos departamentos concretos: Cusco, Arequipa, Puno, Cajamarca, Lima, Ayacucho y Amazonía y Piura, ¿no? Entonces, en estos lugares es donde encontramos con mayor referencia esas expresiones cerámicas. La cerámica como práctica cultural inmaterial ancestral es un repositorio patrimonial porque es un acervo creativo del pueblo, ¿no? Porque es transmisor de los saberes generacionales y además es el depositario, es el testimonio a través del cual un pueblo transmite sus valores, sus ideas, sus costumbres, ¿no? Pero a la vez también es un objeto productivo y es una actividad productiva económica y por lo tanto es una actividad dinámica, comercial, de carácter familiar en nuestro territorio latinoamericano y también en el caso peruano. ¿M? Esta doble característica hace que la artesanía tenga un gran impacto en el desarrollo integral de nuestra sociedad, especialmente en aquellas sociedades que son tradicionales o son ancestrales. Por este elemento que les digo, porque vincula esos valores, ideas y costumbres que son tradicionales y generacionales y son saberes ancestrales que se van transmitiendo de generación en generación con la praxis productiva de objetos que tienen fines utilitarios o decorativos, muchos de ellos actualmente dirigidos a un público externo, sea turista o sea nacional, que ya no forma parte del poblado original, ¿no? Y tal vez ahí está una de sus problemáticas, ¿no? El cómo conjugar esos dos aspectos. Una manera para poder ver ese problema es a través de los modelos de organización que los grupos artesanales tienen, ¿no? Y ese es el punto central de este avance de investigación. La pregunta es, ¿cómo se conforma la estructura organizacional en el sector artesanal de la cerámica de Chulucanas? ¿En qué condiciones organizativas se encuentran estas organizaciones artesanales y qué necesidades demandan, ¿no? Entonces, el objetivo de esta primera presentación es caracterizar los modelos de organización predominantes en la cerámica de Chulucanas, identificando el perfil de los artesanos y las problemáticas que presentan en la gestión y la mejora de los mismos, ¿no? Esta cerámica de Chulucanas, ahí tenemos la indicación de dónde queda este territorio que se encuentra en el norte del Perú,
tiene una característica y es que es un poblado en donde conviven zonas urbanas, una zona urbana importante, que es la ciudad de Chulucanas, con un entorno que es bastante rural, un entorno rural predominantemente agrícola, centrado en la producción de frutales como el mango, el limón y el banano, y también debido a su posición geográfica que conecta la sierra con la costa, pues tiene un gran impacto comercial. Chulucanas, dentro de Piura, que es el departamento del norte del Perú, es uno de los cuatro centros productores artesanales de nuestra región, junto con Catacaos, Ayabaca, Yanchalá y Carmen de la Frontera en Huancabamba. En Piura, en Chulucanas concretamente, el principal producto es la cerámica, ¿no? La principal producto artesanal es la cerámica. Una cerámica que podríamos explicar muchísimas cosas, pero yo creo que pueden darse cuenta de ello a través de estas imágenes, ¿no? Es una cerámica que tiene una tradición heredada de Catacaos, otro pueblo también en la zona del Bajo Piura, donde predomina el paleteado, una técnica tradicional de golpeo con paleta de madera y piedra para levantar las vasijas, principalmente utilitarias, a las que desde hace unos 60 años se ha unido otra técnica que es una técnica recuperada de la época prehispánica, concretamente de la cultura vicus, que es la cultura que predominó en el año 500 antes de Cristo al 200 después de Cristo en toda esa área, que esa técnica decorativa se caracteriza más bien por realizar cerámicas escultóricas hechas a mano y que introducen técnicas decorativas donde se puede observar el uso del negativo, es decir, este uso de tierras determinadas, arcillas especiales para ocultar zonas dentro de la imagen que luego van a ser retocadas, el uso del ahumado, el negreado, para justamente obtener ese color negro tan característico de la cerámica y el engobe blanco, que es también otra técnica tradicional. Esto no quita, esta es la técnica tradicional, pero esto no quita que hoy en día en Chulucanas, debido a las distintas solicitudes de exportación, también se esté introduciendo el torno ya mecánico, y también la producción de cerámica con esmaltes, con colores ya orgánicos que se alejan de esta tradición, ¿no? Pero ese no es el tema de esta exposición. El tema de exposición es centrarnos en cómo se organiza el sector artesanal. Aquí les dejo algunos datos, no los voy a leer porque se entienden claramente. Lo interesante del sector artesanal de Chulucanas es que hay 673 artesanos registrados como personas naturales y solo hay 5 organizaciones como personas jurídicas. Es decir, hay un alto porcentaje, un altísimo porcentaje de artesanos que no están asociados, de artesanos que están compitiendo entre ellos, porque cada uno de ellos, luego vamos a ver, refleja un tipo de trabajo y un taller, dentro de un taller que está asignado a sí mismo. En Chulucanas, el Estado y también las organizaciones privadas han participado, por ejemplo, en la creación del CITE, que es el Centro de Innovación Tecnológica y de Asistencia Técnica, que si bien tiene carácter privado, tiene un carácter técnico asociativo e impulsa el desarrollo de la artesanía en Chulucanas. Además que está mejorando o está apoyando en la mejora de algunos de los procesos productivos, como puede ser la adquisición de las, de los, de los, de las tierras o la mejora de los hornos. Por otro lado, también tenemos que tiene la denominación de origen y lo importante es que están exportando, aunque en realidad debo decir que no tenemos claro cuánto se está exportando en Chulucanas porque no tenemos esa información. Un aspecto también llamativo que quisiera resaltar es que ya hay 2 investigaciones, no hay muchas más,
en donde se está analizando la situación de la cerámica de Chulucanas, especialmente del sector artesanal. Uno de ellos es Uribe Duarte y Uribe, y Luna y Rodríguez. Y ambos concuerdan en lo mismo, en que hay pues una serie de situaciones complicadas en este entorno, luego vamos a explicar por qué, que limitan el desarrollo de este sector artesanal en Piura, ¿no? El proyecto la propuesta de investigación que les estoy planteando, la investigación, esta primera, este avance de investigación, estoy insertándolo dentro de un proyecto más grande en el que participé dentro de la etapa de investigación de campo. Concretamente, entrevistamos y trabajamos con 132 artesanos y artesanas de 6 asociaciones de artesanos productores, dos en La Encantada, que es la zona rural, 4 en Chulucanas, que es la zona urbana. Y aplicamos 3 instrumentos: un censo general, una entrevista a profundidad y una encuesta sobre calidad. No vamos a tocar todos los instrumentos, pero sí vamos a coger algunos de los puntos en este primer avance para poder explicar el tema que nos preocupa. Los resultados a los que llegamos es que pudimos definir un poquito el perfil del artesano, y ahí están los datos. Tenemos un artesano que tiene ya una edad promedio bastante alta, no hay todavía recambio, tiene un nivel de educación bastante básico, ¿no? Básico regular, secundaria, la mayoría de ellos, primaria, también un buen porcentaje, sin contar que tenemos algunos iletrados que ya serían mayores, los de mayor edad, ¿no? Por otro lado, son artesanos que tienen como mínimo más de 10 años de experiencia artesanal, y la cerámica, pese a todo, sigue siendo su actividad principal. Y digo pese a todo porque lo están combinando con otras actividades como la agricultura y el comercio. Y luego, es interesante ver cómo la mayoría de ellos todavía reconoce que la manera como aprendieron a hacer cerámica es siguiendo el modelo tradicional, es decir, dentro del núcleo familiar, guiados por un pariente, un familiar o por un artesano mayor, quien les enseñó los rudimentos y las técnicas y los secretos del arte, ¿no? Esto es muy interesante porque estamos viendo la transmisión y la generación de los saberes, ¿no? Y solo un 10% se reconocen como plenamente autodidactas, ¿no? Habría que también definir qué tipo de autodidactismo tendrían, pero bueno, eso es un dato menor, ¿no? En cuanto a la actividad artesanal, y esto es lo que me interesa, es que la actividad artesanal principal se está manifestando y se está declarando como persona natural al 99% de los encuestados, ¿no? O sea, casi todos los encuestados afirmaron que trabajaban como persona natural y que trabajaban tanto en organizaciones familiares como como trabajadores independientes dentro de un taller, ¿no? Entonces ahí empezamos a cuestionarnos, porque fíjense, el modelo de taller predominante, al 51%, es el taller familiar. Sin embargo, también está el taller propio en un importantísimo 46%. Y en ambos casos los vamos a ver localizados dentro del hogar. Entonces estamos viendo una interesante transformación, porque estamos viendo que los artesanos de Chulucanas, en lugar de seguir las tradiciones eh, familiares del taller familiar y del trabajo dentro de la familia, están empezando a introducir un tipo de modelo de organización donde el artesano es el único trabajador. Porque y además vean ustedes cómo predomina el taller pequeño al 46% frente a talleres de otras magnitudes. Y esto lo sabemos porque en el cuadro rosado, en la tabla número 1, ustedes pueden ver que eh, cuando se les hizo la pregunta si tenían empleados en sus talleres, 82 de los 116 que fueron entrevistados nos dijeron que no usaban empleados, y solo 34 lo tienen. Y no tienen ningún tipo de empleado, con lo cual esto implica que solo es el artesano
el único que está trabajando y que está produciendo. Luego, si vamos un poquito más al detalle de los cuadros y de los gráficos, fíjense, y me interesa a mí mostrar cómo cuando se les pregunta en la encuesta sobre cómo es su participación en la mejora del negocio, de la gestión del negocio, la mayoría de ellos ha mostrado una alta frecuencia de participación, lo que implica que están tremendamente vinculados con su negocio, están tremendamente vinculados con la gestión de su negocio. Pero cuando comparamos este dato con el dato de la percepción de su crecimiento futuro, fíjense la información. La duda, el no saber si van a crecer, el no estar muy convencidos de que van a crecer, predomina. En el caso de las ventas, 71 artesanos nos dijeron no estaban seguros de poder vender y en el crecimiento de producción, 65 nos dijeron que no estaban seguros de que pudieran tener a futuro una mejora de crecimiento productivo. Estos datos en pequeña escala están mostrando, en primer lugar, lo que ya sabemos, ¿no? Según la literatura, de que el hecho de que los artesanos estén en un sistema complicado como es el sistema eh, tradicional y limita su desarrollo, ¿no? Porque no están dentro de un sistema que les permitiera el desarrollo capitalista. Pero también hay un gran problema aquí, concretamente en Chulucanas, y es que el manejo individual que se está mostrando de persona natural, de taller propio, está empezando a pasar factura, porque si bien están muy vinculados con sus negocios, también es cierto que todo el desarrollo, todo el crecimiento depende de ellos, lo que aumenta sus niveles de duda respecto al futuro. Esta primera vista, que es en esencia un primer avance de investigación, pues me permite llegar a una serie de conclusiones. En primer lugar, estamos observando que aún predomina en Chulucanas el modelo organizacional de taller familiar, tal y como la literatura nos dice al respecto. Pero cada vez más está apareciendo con fuerza el modelo organizacional de taller propio. Y ese taller propio implica que los artesanos están empezando a trabajar solos, sin ningún tipo de empleados. Y esto puede influir mucho en la manera como van a plantearse la gestión de su organización, porque ya no se van a seguir los roles ni los planteamientos tradicionales, sino más bien van a empezar a virar hacia el modelo del emprendimiento. Y como todos sabemos, el modelo del emprendimiento es plenamente individual. Y el modelo del emprendimiento individual aquí en el Perú tiene una fuerte connotación vinculada con la informalidad. La informalidad, como bien se sabe, tiene un impacto negativo en la economía porque es un proceso que impacta negativamente en la recaudación fiscal, pero también porque es un generador de servicios de poca calidad, ¿no? Entonces eso hace que diríamos, el riesgo de que de que estos sistemas, estos talleres artesanales puedan entrar en un modelo más bien limitante, ¿no? Y por otro lado, a pesar de que esto no lo hemos trabajado a profundidad, pero podemos decir algo al respecto. Hay 6 asociaciones de productores artesanales en el Chulucanas, ¿no? 2 en la Encantada, 4 en Chulucanas. Pero el único nivel que tienen es un nivel de representatividad. No son en realidad asociaciones que estén generando, por ejemplo, asistencia técnica, trabajos en conjunto, que estén siendo representantes para poder obtener eh, eh, oportunidades de desarrollo, oportunidades de negocio.
no aparecen como asociación, sino aparecen como individuales, a tal punto que generan una competitividad en el interior. Incluso hay una gran competitividad entre los distintos miembros de la asociación, haciéndola pues un organismo limitante y en cierta medida desventajoso para el propio desarrollo del sector artesanal. ¿Cuál es la propuesta frente a esta situación? Y es un poco por donde trabajaremos a futuro. Implementar el modelo o la estrategia de competencia, la estrategia de competencia como una estrategia que busca, en primer lugar, que las organizaciones logren un desempeño mejor en la construcción y establecimiento de relaciones colaborativas en el interior de las asociaciones, pero también entre las asociaciones con los distintos agentes que forman parte del sistema artesanal. En este caso, lo que buscamos es que a través del concepto de competencia y a través de esta estrategia de trabajo, los artesanos no se vean a sí mismos como competidores, sino más bien encuentren modos para poder trabajar en conjunto que les permita acceder a mejores oportunidades de desarrollo. Y esto, en el definitiva, lo que va a ayudar, evidentemente, es a una sensible mejora de su situación de calidad de vida, pero principalmente va a permitir que se mantengan las tradiciones culturales, porque evidentemente la competencia lo que va a generar, y eso se está dando hoy en día en Chulucanas, es una competencia en nuevos diseños, nuevos objetos, nuevos productos, nuevas técnicas, que al final lo que van a provocar es que se alejen cada vez más de los valores tradicionales que han marcado la cerámica de Chulucanas. Les agradezco mucho su atención y eh, también a la institución, a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la figura de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por esta participación. Muchas gracias y nos vemos pronto.